Magíster Luis Guevara Vila, buenas tardes. Magíster Davis Casas Pocomucha, buenas tardes. Yo, María Violeta Ramos Mantari, de la Escuela Académica de Tecnología Médica, Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Continental. Hoy les voy a hablar sobre la articulación del hombro. La anatomía es la articulación más móvil. El hombro está compuesta por varias articulaciones que deben trabajar de forma conjunta para dar un movimiento global armónico. El complejo articular consta de los siguientes huesos. El hueso del húmero. El hueso del húmero es el hueso más largo y voluminoso del miembro superior. Se divide en dos extremidades, una proximal y una distal, y entre ellas una diáfisis del húmero. La clavícula conecta en la parte superior del esternón con el omóplato. La escápula o omóplato es la pieza más importante del cinturón escapular. Es un hueso par plano que está situado en la parte posterior y superior del tórax. El hueso esternón, que está par al lado, el hueso esternón es un hueso del tórax plano impar, central y simétrico, compuesto por varias piezas soldadas. El esternón ayuda a proteger el corazón y los pulmones. Estos cuatro huesos forman 5 articulaciones, las cuales deben tener movimientos armónicos y congruentes para la correcta ejecución de sus diferentes movimientos. Tenemos la articulación escápulo-humeral, que está a este lado. Tenemos la articulación subdeltoidea, acromioclavicular. Tenemos la articulación esterno-costoclavicular y tenemos la articulación escápulo-torácica. Los movimientos que realiza el hombro no son puros de cada articulación, sino que cuando están integrados y establecen una relación en coordinación entre ellas. Los músculos del hombro es el músculo deltoides, músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, redondo mayor, músculo redondo menor y músculo subescapular. La articulación del hombro es de clases de artrosis que permite amplios movimientos, es de tipo de enartrosis por ser una articulación multiaxial, está inervado por la cavidad glenoidea del húmero y recubierta por el cartílago articular hialino. Ligamentos que conforman: ligamentos glenumeral superior, glenumeral medio y glenumeral inferior. Los nervios, la mayor parte de la inervación sensitiva del hombro es ocupada por el nervio supraespinoso y el nervio axilar. La bursitis del hombro es una inflamación que irrita o irritación de la bursa del hombro. La bursa cumple una función de proteger el roce entre los huesos y los tendones y contiene una mínima cantidad de líquido en su interior. Cuando esta bolsa se inflama por distintas razones, aumenta el líquido dentro de ella y se comprime entre el acromion y los tendones del manguito rotador. Un dato muy curioso: a más movilidad, más riesgo de lesión. Esto quiere decir que la cavidad glenoidea favorece a la movilidad de la articulación, pero también favorece al riesgo de lesión. El análisis biomecánico, donde se produce la ley cóncavo-convexa. El movimiento convexo sobre cóncavo. Se produce un rodamiento a favor del movimiento y deslizamiento en sentido contrario. Es para dar más movimiento y evitar una luxación. A partir de la siguiente premisa, en todo movimiento hay un punto fijo y otro móvil, o sea, un extremo óseo que se mueve sobre el otro y que permanece fijo respecto a este. En los movimientos tenemos flexión, extensión, abducción, rotación interna y rotación externa. La flexión va de 0 a 180 grados y está dada por una serie de músculos que son el agonista, el deltoides anterior, el músculo deltoides anterior, que da su origen en el borde superior de la escápula, insección, tuberosidad deltoidea, del antagonista dorsal ancho, tipo de contracción, la isotónica concéntrica. Esto va en el eje transversal, plano sagital. La cabeza del húmero se posterioriza. La extensión va de 0 a 60 grados y se lleva a cabo por los siguientes músculos. El agonista, el músculo dorsal ancho, y su origen es en la apófisis espinosa de las 6 últimas vértebras dorsales y dadas por las lumbares y sacras.
La inserción es en el labio medial de la corredera bicipital del húmero. La antagonista es el músculo deltoides. Este movimiento va en el eje transversal plano sagital. La cabeza del húmero se anterioriza. La aducción, esto va de 0 a 180 grados. Está dada por el manguito rotador, en los músculos supraespinoso y músculo infraespinoso, redondo menor, supraescapular, el músculo deltoides y la porción larga del bíceps. Este movimiento va en el eje antero-posterior plano frontal. La cabeza del húmero se va hacia la parte inferior. La aducción va de 0 a 45 grados. Está dada por el músculo antagonista pectoral mayor. El origen cara anterior de la escápula, cara anterior del esternón y de la primera a la séptima cartílago al costal. La intersección en el lado lateral de la corredera bicipital del húmero, el músculo antagonista deltoides al deltoides anterior. Este movimiento va en el eje antero-posterior plano frontal. La cabeza del húmero se inserta hacia la parte superior. La rotación interna y externa es de 0 a 90 grados dependiendo del manguito rotador, el dorsal ancho y el deltoides. Artrocinemática, movimientos intrínsecos articular, desplazamientos y clasificación articular. Es de la de artrosis triaxial y sinovial. La descripción intrínseca articular, cavidad glenoidea, segmento extrínseco del húmero, que es el segmento móvil. La rotación interna, la cabeza del húmero se va hacia la parte posterior. Rotación externa de la cabeza del húmero se va hasta la parte interior. Los movimientos artrocinemáticos, desplazamiento y rodamiento. El desplazamiento se encarga de lo que es la flexión y extensión. El rodamiento de la aducción, abducción, rotación interna y rotación externa. El rodamiento tenemos cuando, por ejemplo, la pelota rueda sobre el piso, que hace contacto con varios puntos. En cuanto al desplazamiento, cuando la rueda de un carro se atolla y hace en contacto con un solo punto. Y la rotación es cuando una peonza gira sobre el suelo, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué tipo de palanca es la articulación del hombro? La articulación glenumeral es una palanca del tercer género o la palanca de movimiento. La potencia se encuentra en la inserción del deltoides, de la tuberosidad deltoidea. La resistencia se encuentra representada por el peso del miembro superior. Análisis kinesiológico, la flexión, músculo agonista, deltoides, fibras anteriores, músculo sinergista, coracobraquial. En extensión, músculo agonista, deltoides, fibras posteriores, músculo sinergista, dorsal ancho y redondo mayor. La aducción, músculo agonista, deltoides, fibras medias, músculo sinergista, supraespinoso. La aducción, músculo agonista, pectoral mayor y redondo mayor. El sinergista, músculo subescapular y bíceps braquial. La rotación interna, el agonista es el subescapular y pectoral mayor. El músculo sinergista es dorsal ancho y redondo mayor. La rotación externa, el músculo agonista, infraespinoso y redondo menor. El músculo sinergista, deltoides, fibras medias. En patologías tenemos varias, pero en la que me voy a encargar de hablar es sobre la artrosis de la articulación del hombro. La artrosis es un deterioro de la articulación en donde se pierde el cartílago articular, superficie lisa y blanda. Esto produce un roce entre el hueso y el otro, dolor y rigidez. Las articulaciones afectadas son las del acromio clavicular y el glenumeral. La causa más frecuente es el desgaste y deterioro de la articulación a causa de la edad o por la pérdida de calcio. También puede influir el traumatismo y sobreusos de la misma. La articulación acromioclavicular no tiene mucho movimiento, pero un deterioro de la misma puede producir dolor a sí mismo y un dolor referido por una comprensión del manguito rotador. Al producirse un desplazamiento, el mismo genera la deformación y rozamiento articular. El tratamiento es de... acá les voy a mostrar
Lo que tengo acá, una placa sobre la artrosis con desplazamiento del manguito rotador. Una placa también tengo acá sobre la artrosis degenerativa con descalcificación, con pérdida de cartílago. Y también tengo un traumatismo con fractura de clavícula. Para terminar, el tratamiento habitual de este tipo de artrosis depende de la severidad y la sintomatología de la misma. Si es un grado moderado, las inyecciones que realizamos con factores plaquetarios suelen ser buenos resultados. Si por lo contrario la artrosis es más avanzada y existe un deterioro articular importante, se recomienda a los pacientes que se sometan a una limpieza, remodelación mediante la artroscopía. Eso es todo y muchas gracias.